Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. La verdad que he de agradeceros que vengáis a esta hora un poco introspectiva. Me he acordado por la hora, mira, que era la hora a la que Hans Bender, cuando empezaba con aquellos, como decían sus paisanos de Friburgo, de Brisgovia, cuando empezaba con aquellos cuentos de hadas que hacía en el aula magna de la Universidad de Friburgo, con un fleso, con una luz de fleso, él dándole también su halo, su misterio, que siempre lo tuvo el profesor Bender. Empezaba con lo que él llegó a llamar, en principio, las regiones fronterizas de la psicología, ¿no? Lo que más tarde, él mismo se lo inventó, él fue el padre de la parapsicología, ¿no? Todos los martes, de 5 a 6 de la tarde, él ofrecía conferencias a las que asistían no solo alumnos de la universidad, sino gente de toda la ciudad, porque los engatusaba con aquellos cuentos de hadas, como decía. Bueno, yo soy aquí el único que no soy de la parte parapsicológica ni investigador. Voy a hacer, como ha dicho muy bien Antonio, la parte más sociológica, histórica, porque bueno, yo era un niño que vivió muy de cerca el fenómeno, porque lo viví justo en la casa de enfrente, que es la suficiente distancia para tener dentro de lo que cabe cierta objetividad. Y bueno, la que pueda tener un niño, y los niños muchas veces no se equivocan. Todavía no había cumplido los 6 años y hay muchas cosas que cuando me puse a escribir el libro no sabía que se me habían quedado ahí grabadas, pero ahí estaban. Bueno. Ahí estamos. Yo era además una mosca cojonera, ¿no? A ojos de periodistas e investigadores, pero un alma cándida. Al fin y al cabo, alrededor de unos hechos que, como le ocurrió al resto de los habitantes de Belmez de la Moraleda, me dejaron una huella indeleble que marcó mi propia existencia para los restos, ¿no? Estoy en esa fotografía, soy el segundo de la derecha, el que tiene la mano por encima del niño más pequeño, que ese niño más pequeño que se está metiendo el dedo en la boca es mi hermano. Él tenía 3 años entonces, 4 años. Esos niños de la fotografía, almas cándidas y moscas cojoneras a la vez, no nos hemos puesto nunca de acuerdo para establecer quién nos la tomó. Pero sí que sabemos el motivo, ¿no? Estábamos interfiriendo un día más en alguna entrevista, ya se la estuvieran haciendo a las caras, o sea, que estuvieran haciendo unas psicofonías, o a nuestra vecina María. Por ello, el fotógrafo no tuvo más remedio que comprar nuestro silencio a cambio de una copia de la foto por cada casa. Nosotros somos todavía, niños de las caras y de la generación del baby boom, o del desarrollismo, ¿no?, que deberíamos decir, para desterrar anglicismos innecesarios. De ahí que no solo aparezcamos varias parejas de hermanos, sino que incluso hay un trío de hermanas, por lo que el fotógrafo tuvo que hacer exactamente 14 copias si no me fallan los cálculos. Muchos se estarán preguntando qué es lo que pinto yo en una bienal de parapsicología, ¿no? Claro. Si les digo la verdad, yo no pinto nada. No soy parapsicólogo, ni siquiera aficionado al misterio. Eso sí, desde aquel 23 de agosto de 1971, desde ese preciso momento, he visto a infinidad de personas que se autodenominan como tales pasar por este pueblo. Y créanme que esa extraña tribu que ha venido pululando por Belmez a partir del último tercio del pasado siglo, cargada de extraños cachivaches y artefactos demoníacos, está constituida por una muy variopinta diversidad de sujetos,
dignos de pasar a ser personajes de infinidad de novelas. Algunos ya están en la mía, pues como ha dicho Antonio, soy escritor, también columnista del diario Ideal Sierra Mágina. Escribo sobre los temas de esta comarca, aunque vivo en Madrid hace 28 años. Y estoy aquí básicamente pues por haber escrito este libro que tengo aquí, Los niños de las caras. Ya habrán adivinado por lo que estaba diciendo que no es un libro de parapsicología, claro. Es una novela que evidentemente tiene tintes autobiográficos. El narrador es un niño que vive en la casa de enfrente, a la de las caras, quien nos cuenta a través de sus experiencias el hecho histórico más importante que aconteció en este pueblo en todo el siglo XX, del que en estas fechas se cumplen 50 años. Cuento además cómo esto influyó en la vida de ese niño, en la vida de esos niños y en la vida del resto de habitantes del pueblo, que algunos están aquí y seguro que no me van a llevar la contraria en eso. Pero tranquilos, que no me voy a marcar un pacumbral. No he venido a hablar de mi libro, no. Puede, eso sí, que esté aquí para poner cierto contrapunto a lo parapsicológico y para hablar de otros protagonistas de esta historia acaecida hace 50 años y de los que nunca se ha hablado lo suficiente, que son los habitantes de Belmez de la Moraleda y su involución respecto de las caras. No en vano, las caras forman parte de nosotros, aunque nos haya llevado su tiempo asimilarlo, su tiempo aceptarlo. Esa odisea por la que hemos ido navegando a lo largo de estos años es el asunto principal del que me voy a disponer a hablar en este momento. Como decíamos ayer, deben viajar a 1971, a Belmez de la Moraleda, provincia de Jaén. Su misión, si es que desean aceptarla, es evitar que desaparezcan para siempre las caras de Belmez. Así terminaba, para los que sean aficionados a esta serie, El Ministerio del Tiempo, así terminaba el capítulo 6º de la segunda temporada del Ministerio del Tiempo, que se llamaba Tiempo de Magia. Era el capítulo aquel en el que salía el mago Houdini, ¿no? Y terminaba con estas palabras, ¿no? Aquella noche de su misión, mientras yo veía cómo sus excelentes guionistas nos dejaban con la miel en los labios, sufrí una taquicardia tal que de inmediato me puse a elucubrar sobre cómo pudiera haber transcurrido esa hipotética misión, ¿no? Esa misión que Salvador, ¿no? Jaime Blanch, que nosotros ya lo conocíamos de pequeño porque lo veíamos en Estudio 1, ¿no? En aquel año 71 y los posteriores, o cuando era pequeño haciendo la película Jeromín, ¿no? Que hacía del hijo bastardo de Carlos V, Juan de Austria. Pues cuando este Jaime Blanch, este personaje Salvador, que es su subsecretario del Ministerio del Tiempo, encomienda esto a la patrulla, se me ocurrió pensar cómo pudiera haber transcurrido la aventura de estos funcionarios del Ministerio del Tiempo en aquel pueblo que decían de la España profunda, aunque yo prefiero decir de las profundidades de España, ¿no? Por la enjundia y fondo que siempre se ha gastado este país nuestro, ¿no? El fondo o el trasfondo siempre da para mucho. En el año 71 y ahora también, ¿no? Y no solo en Belmez, sino en cualquier punto de nuestra geografía. Aquella noche yo me imaginé a Joaquín de Argamasilla, al hombre con rayos X en los ojos, es decir, con la propiedad de la metasomoscopia, creo que se llama en realidad eso, viajando con Amelia y Pachino hasta Belmez de la Moraleda al año 1971. El año que surgieron nuestras caras, nuestras enigmáticas efigies. Para este hombre sería un momento tan revelador. Aquí, en 1971, tendría la oportunidad
de conocer a otros como él. Gente que lo comprendiera porque se sentían y sentían tan parecido a él, ¿no? Al profesor Germán de Orgumosa, que tanto le podría enseñar de psicofonías, al padre Pilón, un exorcista jesuita, gran conocedor de la radioestesia, manejando el péndulo como un apéndice más de su cuerpo o de su mente, no sé. Y por supuesto al gran Hans Bender, ¿no? Nada más y nada menos que el padre de la parapsicología, ¿no? Como yo lo describo en mi libro, siempre envuelto en un nimbo argentado y brumoso de profesor chiflado, aunque anduviera en busca de espectros a 2000 kilómetros, aquí, en los abismos de la Andalucía rural de 1972, muy lejos del Instituto para las Regiones Fronterizas de la Psicología de la Universidad de Friburgo de Brisgovia en su Alemania natal. Pero quien verdaderamente le iba a dejar impactado sería la propia María Gómez Cámara, la dueña de la casa donde se vieron las apariciones, quien, pese a su analfabetismo, parecía reunir en una sola persona toda la energía y todas las habilidades de los demás. Ella, que veía no como él lo hacía a través de los objetos, sino que con aquellos ojos suyos que se volvían fríos como carámbanos, observándolo todo desde la penumbra de su ser, parecía capaz de desnudar el alma de las personas y desarmar sus propósitos, y hasta de transparentar sus pensamientos. Toda una revelación, sí señor, para don Joaquín de Argamasilla. Pero dejando de un lado mi natural dispersión como contador de historias y centrándome en lo que me ha traído hasta este salón de actos, yo no sé si la misión, no ya de la patrulla del Ministerio del Tiempo, sino de esta bienal, es evitar, de algún modo, si eso pudiera ser, la definitiva desaparición de nuestras caras. Lo que sí tengo bien claro es que, y volviendo ahora de nuevo al Ministerio del Tiempo, y dado que una de sus principales e inquebrantables reglas es que la historia es la que es y no se puede cambiar, no podemos cambiar aquel sentir popular que en 1971 llevó a comparar a la cara de la pava con la del Señor de la Vida, o que es el patrón de Belmez de la Moraleda, o con la del Santo Rostro de Jaén. Como tampoco lograríamos enmendarle el mal cuerpo que se le puso a la Iglesia con aquello que en una hipotética reunión de la Conferencia Episcopal para tratar sobre las susodichas caras, ¿no? Va de retro Satanás, ¿no? Dirían. Que más o menos le dirían estos términos a Monseñor Peinado, que era entonces el obispo titular de la diócesis de Jaén, que por cierto, lo recordamos todos, esos niños de las caras, todos los de aquí, porque don Miguel estaba sordo y cuando venía a hacer las confirmaciones terminaba cambiándonos a todos el nombre. A muchos nos ha cambiado el nombre el obispo por su sordera. Bueno, tampoco conseguiríamos borrar de un plumazo todo el acoso y derribo sufridos por el pueblo de Belmez de la Moraleda por parte del régimen franquista. Ni siquiera la ojeriza que llegó a cogernos doña Carmen Polo, porque hay que recordar que Franco pasaba sus navidades muy cerca de aquí, ¿no? En Arroyoville, en un cortijo que está situado en el término municipal de Mancharreal, un pueblo vecino, ¿no? Que es propiedad de los condes de Arguillo, que eran los consuegros de Franco, padre de Cristóbal Martínez Bordiú, el esposo de su hija Carmen, ¿no? Ni por supuesto aquel infausto momento en el que la prensa oficial se desdijo de lo publicado en un primer momento y comenzó a verter toda clase de injurias sobre los dueños de la casa y el resto de los habitantes de Belmez, pues nunca sabremos las consignas que Emilio Romero, entonces director del diario Pueblo, recibiría para dar tal viraje a la línea editorial de su periódico, ¿no? Lo que sí podríamos hacer, y tal vez lo pida la rotunda redondez, ¿no? Los 50 años
de la conmemoración es llevar a cabo una profunda reflexión por parte de todos aquellos que nos sentimos de una u otra manera unidos, comprometidos, como queráis llamarlo, con Belmez de la Moraleda o con el fenómeno de sus caras. Por un lado, los investigadores, ¿no? Tal vez deberíais, los que estéis por aquí, reflexionar sobre si vuestras investigaciones están en verdad encaminadas al esclarecimiento del fenómeno, si vuestras aportaciones son enriquecedoras, aclaratorias, o simplemente están merodeando una y otra vez las mismas teorías alrededor del fogón de la famosa Casa de las Caras. Si no habremos llegado a una vía muerta en la investigación, porque los medios y conocimientos actuales, por mucho que se haya avanzado desde entonces, todavía no alcanzan a esclarecer el origen, el porqué de las caras. Yo, no está todavía por aquí Pedro Amorós, pero en la conferencia que ha dado él antes de interrumpir a mediodía esta bienal, he estado veía muchas cosas que ya, y quien haya estado, y me pueda confirmar o desmentir lo que voy a decir, si no es verdad. Si estuviera él, de todas maneras, cuando venga se lo voy a preguntar. Me ha parecido que ha estado dando una conferencia casi idéntica a la que dio hace 2 años en la segunda Bienal. Yo he estado escuchando las mismas psicofonías, he estado escuchando las mismas conclusiones, aunque han aparecido, o parecen que están apareciendo más caras, en realidad no es ningún avance, porque seguimos en el mismo punto donde no sabemos nada, y lo que yo digo, dando vueltas al fogón de la casa todo el rato sin esclarecer nada. Pero no porque lo estén haciendo mal, quizás porque, como digo, los medios todavía no alcanzan a que podamos descubrir qué es eso, o estamos equivocando por dónde van los tiros, no lo sé. Yo no soy experto, es la impresión que tengo desde fuera, desde la otra parte. Por otro lado, los escépticos y detractores, ¿no? Porque también le tiene querencia a las caras quien con tanta inquina a veces las desdice y las maldice. Tal vez deberían reflexionar sobre si han sido justos o no en sus apreciaciones, si con su desdén intencionado o no, incluso con su menosprecio y sus acusaciones, no hayan sido cuanto menos parciales y poco rigurosos, no ya con el fenómeno, sino con el propio pueblo de Belmez de la Moraleda, lo cual además pudiera haber generado un daño, un dolor incluso, muy difícil de reparar y por supuesto de olvidar. Y por último, las gentes de Belmez, esos niños que nos miraban desde la ingenuidad a través de la fotografía, esos niños de las caras y los demás que no están en la fotografía, pero a quienes representan igualmente, ¿no? Si transcurridos 50 años han ajustado por fin todas sus cuentas pendientes con las caras, si después de 50 años hemos logrado cerrar al fin el círculo que nos ha de llevar a la reconciliación con las caras y en consecuencia con nosotros mismos. De entre la infinidad de libros, reportajes, artículos, programas de televisión que se han escrito, que se han realizado sobre el asunto, el que más nos puede ayudar a comprender a esos niños de las caras que desde ese instante de la fotografía lo han sido de por vida, es precisamente el primer libro que se publicó sobre el tema. Ahí lo tenéis, esa es la portada, ¿no? Ocurrió en el año 1972, apenas unos meses después de la primera aparición, cuando un equipo de 13 personas, 6 mujeres y 7 hombres, encabezados por el sociólogo Manuel Martín Serrano, se plantó en Belmez para llevar a cabo un experimento sociológico del que resultó dicho libro, ¿no? Sociología del milagro, las caras de Belmez.
Martín Serrano, siguiendo estrictamente el método sociológico, tenía muy claro que para que su estudio llegara a buen puerto, habría que actuar con celeridad, aprovechar unos acontecimientos sin fraguar en las pobres conciencias de los belmoralenses, mientras aún aturdidos por la sacudida, esbozábamos teorías y balbuceábamos nuestras propias hipótesis respecto a lo que estaba ocurriendo. Él sabía que tenía que apropiarse de lo que estaba produciéndose en ese preciso momento y en esas determinadas circunstancias que nunca jamás volverían a darse, ¿no? La reacción única e irrepetible de un pueblo entero, donde grandes y pequeños, ricos y pobres, instruidos e iletrados, chocábamos contra el milagro, que así fue como este hombre terminó llamándolo, tal vez con deliberada premeditación, sin preocuparle lo más mínimo la connotación que ello suponía. O sí, quién sabe, habría que preguntárselo a él. Así, mientras Argumosa, Bender y los periodistas de la Comisión Pueblo, encabezada por un jovencísimo Antonio Casado, disponían sus magnetófonos formando un semicírculo alrededor del fogón de la cocina de María, mientras la mayoría de los estudiosos, investigadores y curiosos andaban mirando al suelo, Martín Serrano y su gente, de espaldas al fogón, observaban y grababan los pareceres y las reacciones de los habitantes de Belmez de la Moraleda. Tal vez esas grabaciones transcritas de una manera un tanto burdas por su equipo sean lo más revelador e inquietante, junto a las psicofonías de Argumosa, que se haya producido con respecto a este asunto. Porque entonces, cuando sucedió un hecho, si no extraordinario, al menos poco frecuente en este tipo de trabajos sociológicos, ¿no?, donde la contaminación de los datos y las trabas que suelen surgir por parte de los sujetos objeto de estudio llevan a poner en duda constante la fiabilidad de los resultados. Sin embargo, Martín Serrano se vio sorprendido por la inesperada generosidad y predisposición de todo un pueblo que se ofreció, como decíamos todos, para investigar eso de las caras, ¿no? Lo de las caras. Y además lo hacíamos sin tan siquiera hacer preguntas ni poner condición alguna. Nadie se cuestionaba el propósito de aquel interrogatorio. Y nadie se inmutaba por tener que hacerlo delante de una grabadora. Ojo, la mayoría era la primera vez que veía una grabadora. Belmez, así tomada como un todo, como un colectivo, tenía una necesidad imperiosa porque se supiera y conociera, pasando por encima de las mezquindades de unos y de las conveniencias de otros. Belmez ofreció con generosidad y sin apenas pudor a un striptease colectivo, porque manifestó una fe ciega o una gran ingenuidad respecto a lo que aquello podía ayudar a esclarecer unos hechos tan sorprendentes e insólitos. Aún a día de hoy, Belmez sigue siendo en esencia el mismo pueblo, de verdad. El mismo que se prestó al experimento sociológico, el mismo que se manifestó harto de injurias. Ojo, una manifestación en 1972, ¿no? Tal vez más por ingenuidad, de nuevo, por temeridad, que por una conciencia cierta de lo que se estaba haciendo. Estamos hablando todavía en vida de General Franco. Porque en realidad seguimos siendo el mismo pueblo que se quedó a la espera de las respuestas serias y científicas que tantos prometieron y que nadie pudo cumplir. De hecho, es como si aún este pueblo estuviera casi en el mismo lugar en el que, tarde tras tarde, Martín Serrano veía a sus gentes durante aquel año de 1972. Aquel espacio de encuentro, que era el sitio llamado del Caño,
entre los bares de Solano y de Simón, lugar de tertulia que con el tiempo se ha ido trasladando un poco más abajo, ¿no?, al denominado popularmente Parlamento, donde, guardadme el secreto, yo he cundido la voz de que su enorme falso platanero da cobijo entre sus ramas a todos los pájaros de Sierra Mágina, mientras a su sombra se refugian las conversaciones cotidianas de los habitantes de la Moraleda actual. Pero regresando a 1972, cuenta Martín Serrano que en este lugar del centro del pueblo, en el Caño, donde hasta mediados de los 60 los mozos aguardaban a que sus novias fueran con cántaros a por agua, de ahí de lo del Caño, ¿no?, 40 o 50 hombres de todas las edades, yo esto creo que es una exageración de Martín Serrano, no tengo conciencia de que hubiera 40 o 50 personas del pueblo todos los días en aquel lugar. Si me dices 20, puede que sí, pero bueno, da igual. La gente que fuera, permanecían allí la mayor parte del día, de pie o apoyados contra la pared en una charla distendida que interrumpían cada vez que un grupo de forasteros pasaba camino de la Casa de las Caras, momento en el que un profundo mutismo se apoderaba del grupo. Nadie hablaba, solo seguían con su mirada el caminar de cada nuevo grupo que pasaba ante ellos camino de la Casa de las Caras. Durante 4 días, Martín Serrano y los componentes de su equipo estuvieron preguntándose la razón de ser de aquel comité de bienvenida con su siniestro y escrutador silencio, hasta que cayeron en la cuenta de que solo se trataba de un malentendido. Los vecinos de Belmez creían que los forasteros venían a responder a sus preguntas, mientras que los visitantes esperaban sin remisión obtener una respuesta satisfactoria acerca del origen de las enigmáticas efigies que acababan de ver. Y esta frustración, por parte de los unos y por parte de los otros, es otra de las claves en la percepción general del fenómeno. En Belmez se tiene la certeza desde el primer momento de que lo que hay ahí, que nadie sabe lo que es, o nadie ha sabido explicarlo, es lo que sí no es un timo, no es un fraude. Y este era y es el preciso momento en el que todos se volvían, y aún se vuelven, hacia los investigadores. Recuerdo a María llenando su boca con la palabra, ¿no?, saboreándola justo antes de soltarla, hasta dejarla escapar por fin como si fuera un conjuro que consiguiera espantar a detractores y a periodistas impertinentes. La solía acompañar además con otra palabra aún más delicada, ¿no? Decía: aquí han venido investigadores y científicos y no han sabido explicar qué es esto. ¿Cuántas veces se lo hemos oído decir, no? Pero cuando ella, y detrás todo el pueblo, lo decíamos, investigadores, científicos, siempre estábamos pensando, primero en el viejo profesor alemán de cabellos plateados, y después en todos los demás, en todos los de entonces. Luego, el tiempo nos llevó a los de este pueblo a aprender a sacudirnos, digamos, cierto complejo de catetos. Y nos fuimos nos fuimos soltando, ¿no? Y nos volvimos unos desconfiados con resabio de enteradillo, hasta el punto de llegar a darnos nuestra propia definición de investigador. Dícese de la persona que tiene la pretensión de realizar las diligencias necesarias para esclarecer algo, pero cuya actuación termina ocasionando el efecto contrario al pretendido. Y para muestra, lo ocurrido más recientemente a partir de las investigaciones que la SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, llevó en secreto en la segunda casa, ¿no?, en la casa natal de María. Bueno, no voy a entrar en los hechos ni en quién o quiénes
fueron culpables de lo que vino a ocurrir después, con el consiguiente descrédito que una vez más se ocasionó al fenómeno y al pueblo. El caso es que la falta de discreción llevó al descontrol y a la contaminación de lo que en principio era un interesantísimo estudio de campo. Quizá desde fuera, incluso desde el punto de vista de los investigadores de la SEI, la actitud de la mayoría de la gente de Belmez pueda parecer prepotente, pero es lo que nos ha dado a los niños de las Caras el habernos criado viendo pasar por nuestra puerta a Hans Bender, aquella aparición con el pelo blanco al viento, caminando o tal vez flotando, con su halo de enigmática presencia, acompañado siempre por Germán de Argumosa y esas chaquetas imposibles que se gastaba, con su bigotillo tardofranquista que poco a poco se fue transformando en una aristocrática y señorial perilla más a la altura de su rancio abolengo, o viendo al padre Pilón y a esta señora que hay aquí en la primera fila, que yo la recuerdo muy joven, porque yo tenía entonces 5 años, la afabilidad hecha persona como era el padre Pilón, o al menos esa es la sensación que a mí se me ha quedado, y los niños no mienten. En su papel, como siempre digo yo, del padre Carras del exorcista, armado con su péndulo en busca de Dios sabe qué, en un pequeño pueblo perdido de la Sierra Mágina. Pero hay que ver los mecanismos de la memoria y su prodigio, que nos llevan a recordar unos hechos y a unas personas, y a desechar tantos otros, ¿no? Les contaré mi caso. Lo que me ocurrió con Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Ha sido también desde un principio aquellos cónclaves de eminentes estudiosos alrededor del Fogón de María, entre los que siempre se colaba algún que otro charlatán vende humo, como José Luis Jordán Peña y su comisión Eridani. Pero, como decía, de Jiménez del Oso yo solo he guardado un recuerdo, o eso parece, ¿no? Porque luego demostraré que en mi subconsciente, en el subconsciente de los niños de las Caras, don Fernando dejó mucha más huella de la que creíamos. Pero probablemente, por ser este recuerdo sobre don Fernando más llamativo que cualquier otro, es por lo que en mi memoria ha sido tan determinante, ¿no? Una tarde en la que María no estaba, él llegó a la casa con una joven colaboradora. Lo recibió Juan Pereira, el marido de María. Sé que fue durante el precinto de la cocina, y lo sé porque los veo charlando en la llamada cocina nueva, ¿no? Un inciso, para quienes habéis leído mi libro, porque ya saben que yo entonces tenía el poder de la invisibilidad. Cuando de pronto Juan levantó la voz y los echó de la casa, al parecer debido a unas risitas inoportunas que se le escaparon a la colaboradora que acompañaba a don Fernando. Vale. Es lo que da habernos criado en entre aquella extraña tribu, ¿no? A quienes nuestra curiosidad, hipnotizada por lo llamativo de sus cachivaches y artefactos, se asió como las garrapatas que poblaban los corrales y muladares de Belmez, lo hacían a las carnes de los burros, los perros y hasta de los niños callejeros como nosotros, ¿no? Aquella era la tribu a la que llamaban de los parapsicólogos, o como se dice en Belmez, de los parapsicólogos, ahorrándonos así el tener que escupir esa P intermedia que pareciera estar puesta a capricho. Si analizamos en profundidad las teorías vertidas sobre las Caras, poco o nada se ha avanzado desde aquellos primeros tiempos. Porque, ¿qué han aportado a más los avances tecnológicos? Los grandes equipos de sonido con los que ahora se registran las psicofonías, esos micros de los que no hablaba Pedro Amorós, los sensores, las modernas cámaras, ¿qué han aportado? El sonido Dolby Surround incorporado a las voces del inframundo, la constatación gráfica y gradual de la evolución de las Caras hacia la nada, las veces que una presencia entra o sale de una habitación. Tal vez un día,
que de momento no parece estar próximo. Y esto lo digo en descargo de los investigadores. La ciencia avance lo suficiente y sepa explicar a qué obedece este fenómeno. Lejos de teorías más o menos cogidas con alfileres, más o menos peregrinas o simples serendipias, casualidades tomadas como pretexto para escribir otro libro, publicar un artículo o colgar un vídeo en YouTube. Al menos en estos tiempos, de momento, no nos van a quemar en la hoguera ni nos van a llevar a Madrid a rendir cuentas ante el Ministerio de la Gobernación. Sobre todo por decir que las caras no son un fraude, aunque nadie sepa aún explicar qué demonios son esos que nos siguen mirando desde ahí. Los hechos más destacables respecto al fenómeno se dieron en un espacio muy corto de tiempo, ¿no? Entre la tarde-noche del 23 de agosto de 1971 y el final del verano de 1972. Poco más de un año bastó para encumbrar a las caras en aquellas famosas 23 contraportadas, rojo y negro sobre blanco, del diario Pueblo, entre febrero y marzo de 1972, para señalarnos acto seguido con tindajos de hollín o tratando de manchar nuestras manos con unos inexistentes retos de nitrato de plata, mientras tanto que Argumosa y Bender se afanaban en una encomiable rigurosidad con precintos notariales de por medio, dando como resultado, cuando se levantó dicho precinto, 6 meses después, el surgimiento de una considerable cantidad de caras más que antes no estaban allí, aparte de la evolución o transformación de las que sí estaban antes de realizarse dicho precinto. Pero efectivamente, basta un segundo de mala prensa para echar por tierra la reputación de la familia Pereira Gómez y con la de ellos, la de todo el pueblo. Y así es como Belmez aprendió a poner en cuarentena todo lo que venía de esa voz interior, de esa psicofonía que nos mostraba a mediodía Amorós, ¿no? Germán pica patio, levanta cemento. En este instante llegó el momento en que a los niños de las caras nos tocó salir de Belmez. Unos a buscar trabajo lejos del pueblo y otros yendo a estudiar, pero la conversación que podría darse siempre era tal que así. ¿De dónde eres? Nosotros respondíamos, de Jaén. Pero, ¿de Jaén, Jaén? No, de un pueblo muy pequeño, es que no lo vas a conocer. ¿Pero qué pueblo? Y entonces, y como Pedro con Jesús, dejábamos de renegar, más por la insistencia cansina de nuestro interlocutor que por propia voluntad, y pronunciábamos por fin su nombre, aunque tímidamente, procurando no levantar demasiado la voz, ¿no? De Belmez de la Moraleda. ¡Ah! Del pueblo de los Caras. Si hay un chiste facilón y soez a oídos de un belmoralense, es este. Pero ante la inevitable burla no parece quedar más remedio que rendirse. Incluso por encima de una fuerza misteriosa que a toda costa ha decidido medirse contra todas las leyes de la lógica conocida. Dios o el diablo sabrán por qué. Aquí mismo, en el lugar donde nacimos, en la tierra que marcó nuestra manera de ser y de estar en este mundo. Que por mucho que nos neguemos a nosotros mismos, no podemos evitar seguir estando en mitad de todo, ya sea con cara de miedo, de asombro o de escepticismo. Los niños de las caras, confieso haberlo hecho. Muchas veces intentábamos ocultar nuestra procedencia. No porque nos avergonzáramos de ser de aquí, ni porque renegáramos de las caras. No, sino por evitar el escarnio, las burlas, y por la misma pereza que daba empezar siempre desde el principio a contar la historia y a rebatir a esos
escépticos detractores que, torciendo el gesto, nos decían: pero aquello no salió que lo habían pintado. O nos vuelven a decir ahora: pero no estaban en esa segunda casa que salieron las caras repasadas con aceite que hasta se notaban los dedos por los contornos. Aquí voy a hacer un paréntesis. Esa pregunta me la han llegado a hacer a mí mismo. Desgraciadamente, no le pude contestar a mi interlocutor porque este niño de las caras que les habla se pilló un rebote cuando ocurrieron todos aquellos hechos de la otra casa, que me prometí a mí mismo no pisar nunca en mi vida esa segunda casa. De todas maneras, a alguien de Belmez o a alguien que sí haya visto las caras de la casa donde nació María, le sería muy difícil siempre, si no que me lo rebatáis alguno, contestar esa pregunta. Así que, con mucha paciencia, empezamos una vez más desde abajo. Que todo lo que se había conseguido avanzar en 30 años, para que se nos tomara en serio, como un castillo de naipes, se vino de nuevo al suelo. Porque en este asunto no solo nos jugamos la credibilidad de un fenómeno parapsicológico, nos jugamos el prestigio de un pueblo y con ello el de sus habitantes, porque desde el primer momento, ya lo he dicho antes, este pueblo se puso de parte de sus caras. Eso es un hecho incuestionable. Y créanme, mis paisanos se lo dirán igualmente. No es lo mismo ponerle peros a 2 programas monográficos de Cuarto Milenio sobre el asunto que tener a Ida Nízar todo un día montando el pollo, micrófono en mano, por las calles de Belmez. Aunque, como en casi toda polémica que se precie en este país, ande Mediaset de por medio, como los diarios Pueblo, para lo bueno y para lo malo, del siglo XXI. Digo en mi libro, y permítaseme que recurra a él para apuntalar mis planteamientos. Leo el párrafo. La verdad es poliédrica, tiene infinidad de caras, sobre todo en Belmez. No sería muy descabellado afirmar que cada uno de los apenas 1.500 habitantes, y desafortunadamente bajando, se sienta un parapsicólogo en prácticas. Pero cuando a un belmoralense le preguntan sobre lo que hay de verdad en las famosas teleplastias, la respuesta más común suele ser: aquí están, aquí se las presentamos, y ustedes, cada uno de ustedes que las visitan, saquen sus propias conclusiones. Mira por dónde esta conclusión, que yo creía surgida por ciencia infusa en el pensamiento colectivo de Belmez de la Moraleda, es en realidad la interiorización por parte de este pueblo de la manera de proceder de uno de los estudiosos más destacados del fenómeno desde aquellos primeros tiempos, ¿no? Porque esa frase, o parecida, es la fórmula que empleaba habitualmente Fernando Jiménez del Oso para concluir sus programas televisivos sobre este misterio u otros. Así que resulta que al final no solo me había dejado en mi memoria aquel desabrido encuentro, ¿no?, entre don Fernando y don Juan Pereira Sánchez, en el que este último mandaba al primero, junto a su acompañante, a la Policoterrica Rue, sino que además me había dejado un sello sutil que impregnaba y operaba desde mi subconsciente sobre cualquier acción, cualquier opinión que yo vertía respecto de las caras. De hecho, he tenido que escribir un libro y releerlo 20 veces para darme cuenta hasta dónde había llegado la influencia del método Jiménez del Oso. No solo a mi manera particular de proceder sobre las caras, sino al proceder de todo un pueblo en busca de los mecanismos que le ayudaran a superar de una vez por todas, y nunca mejor dicho,
sus propios fantasmas. Porque sí, los fantasmas que aquejan a este pueblo no son solamente metafóricos, sino que traspasan el sentido figurado para hacerse reales. Desde el punto de vista literario, que es el que a mí más me interesa, pero hoy no voy a abusar de ello, Belmez es como la Comala de Juan Rulfo en su maravillosa novela Pedro Páramo, ¿no? Donde sus habitantes deambulan por el pueblo sin saber que en realidad están muertos. Pero para llegar hasta aquí, todos en Belmez tuvimos que hacer un largo camino. Un largo recorrido que en una primera fase nos alejó de este pueblo hasta un punto tal en el que ya no solo no lo distinguíamos, sino que lo olvidamos por completo, lo borramos de nuestra mente. Hicimos lo que yo he dado en llamar la travesía del reniego, ¿no? Esa que emprendimos los niños de las caras cuando nos hicimos adolescentes y nos marchamos del pueblo. De manera literal o mentalmente, no hay por qué irse físicamente del pueblo. Todos hemos renegado de lo que somos cuando llegamos a la adolescencia, ¿no? Repudiando lo que éramos hasta ese momento, ¿no? Dejándonos embaucar por las luces de la ciudad. Matamos al padre o a la madre, al pueblo que nos vio nacer, para renacer de nuevo, creyendo que lo hacíamos limpios de todo lo que sabía y olía nuestro pasado, que en realidad se había quedado aletargado en ese rincón oscuro y puñetero, de donde tarde o temprano todo regresa, ese lugar llamado subconsciente. Y mientras los niños de las caras huíamos de ellas y de nosotros mismos, mientras nos afanábamos por ser algo que no tuviera nada que ver con Belmez ni con las caras, sin saber que precisamente con esa actitud íbamos a dar a parar tarde o temprano a este mismo lugar, España, el mundo, la humanidad iban diluyendo las caras en el acervo popular, hasta lograr que pocos, casi nadie, recordaran de dónde venían, haciéndose así, si cabe, más legendarias y enigmáticas. De hecho, aunque nos hiciéramos los disimulados, lo teníamos más presente de lo que jamás llegaremos a reconocer. Siempre nuestro reojo estaba pendiente de esas nimiedades sobre las caras que se iban haciendo de todos y de nadie. Esos chistes que surgían sobre ellas, esas estrofas de canciones de infinidad de grupos, esos dichos sobre las caras cada vez más ajenas a Belmez de la Moraleda, a la vez que más universales, y que eran, de paso, el betadine en nuestra herida, ¿no? Que así se iba curando, relativizando. Quizá lo más maravilloso de todo esto sean precisamente las canciones, porque la música es la terapia capaz de curar, o al menos de paliar, las enfermedades del alma. Si leemos el prospecto invisible de la música, esta está especialmente indicada contra la desmemoria. En 1984, los antiguos pegamoides, ya convertidos en Dinarama, con A de Alaska, la burra por delante, sacan Deseo Carnal, el disco más exitoso popular de su carrera. En el corte 2 de la cara A de este disco aparecía esta canción que os he puesto hasta la estrofa que habla de lo que a mí me interesa, que se llama Isis. Como he dicho, en una de cuyas estrofas habla de las caras de Belmez por primera vez, no solo en una canción, sino en lo que constituía toda una vindicación de las injusticias que una década antes se habían cometido contra el fenómeno. La letra de Nacho Canut y de Carlos Berlanga nos recordaba el oprobio a la vez que se ponía de parte de las caras, que para nosotros era y siempre
será nuestra parte. Aunque quienes no son de Belmez no lo crean, este simple hecho, o no tan simple, era una canción en uno de los discos más escuchados en toda la década de los 80 en España. Nos hizo tanto bien, pues fue el principio de nuestra reconciliación, que mira por dónde vino a través de la cura musical. Vuelvo a repetir, esta canción es del año 84, a través de un compromiso con el fenómeno de las caras llevado a canción. Si no, que levante la mano, si no es así, la niña o el niño de las caras, que no haya cantado esta canción a grito pelao en alguna ocasión, a modo de desahogo reivindicativo. ¿Es verdad o no? Esta fue la primera, que no la única, pero que por haber habido hasta grupos que han homenajeado al fenómeno y hasta al pueblo en su nombre, ¿no? Recuerdo el primero, uno que se llamaba Belmez, o Belmez porque lo ponía sin acento, un grupo alemán que hacía una música bastante acorde estéticamente con las caras. A mi particular entender me daba más miedo su música que las propias caras. Luego están los Belmez, un grupo de reminiscencias punk de las Islas Baleares, al parecer con alguna ascendencia familiar también en Belmez. Belmez Face, que es un artista estadounidense que hace música dance y electrónica, cuyo último trabajo te puedes bajar de Amazon por el módico precio de $4.95. Lo de Belmez Face se repite además en otros grupos, incluso dándole la vuelta al nombre, Face of Belmez, aunque la palma se la lleva esta gente de Alcorcón, con su marca registrada Belmez Face en continua evolución, ¿no? Según ellos, sus entrañas se alimenta de escalada y graffiti, colaboraciones con escritores locales como Smash 47 o Sabek, muy unidos al colectivo Ratas Inestables y al dúo escandaloso Expósito Anarto Sopas. Sus ropas tienen como logo la cara de la pava. Incluso probaron con camisetas sacadas de una foto de Diego Pereira Gómez, el hijo mayor de María, aunque parece ser que aquí se echaron atrás por presunta utilización de la imagen de una persona particular sin su permiso. Vale. Ahora, y a lo que iba, no tuvieron ningún inconveniente para registrar el nombre, porque es como llamarse Jamones Sierra Mágina o Chocolate Cerro de la Cabeza, digo yo. Nos enfadó mucho que estos emprendedores de ropa para escalada decidieran utilizar las caras de Belmez como imagen y nombre de su marca. Pero volvemos a lo mismo. Belmez, sus caras, ya son parte de la cultura popular y esta gente se limitó a registrar un nombre comercial y una imagen que nadie tenía registrados y que por mucho que lo reclamáramos como propio, ya no nos pertenecía. Y hago aquí una reflexión como parte implicada, ¿no? Las caras son algo que sentimos como nuestro y que además lo llevamos metido muy dentro. Los nacidos en Belmez después del 23 de agosto de 1971 incluso lo llevan, por decirlo de alguna manera, en su ADN. Fijaos hasta qué punto se da esa unión que tenemos con ellas, que como niños que éramos, tardamos apenas un instante, unas semanas tal vez, en aceptar, en interiorizar, en normalizar las caras como algo que estaba ahí, ¿no? Como si hubiera estado toda la vida. Porque para unos niños, las semanas son años dentro de nuestro pequeño sistema de proporciones, aún sin adulterar por los miedos de los adultos, ¿no? Que son sobre todo el paso del tiempo y la incertidumbre de la muerte. Por ese sentido de la pertenencia desarrollado de manera tan temprana sobre nuestras caras, es por lo que nos ha costado, y le sigue costando a muchos, desprenderse de ese mías, de ese nuestras, ¿no? Por lo que toda injerencia, ya sea en forma de chascarrillo, meme, canción, teoría, más o menos peregrina, vertida en un vídeo de YouTube, en un libro, nos incomoda tanto, ¿no? Yo confieso que a mí me costó mucho
Y no fue hasta que no escribí, como yo llamo cariñosamente a mi libro, Mis niños, no fue hasta que no llegué a escribir la última palabra en esa página 299 que no me desprendí de ese lastre, porque entonces, después de 2 años de escritura, más 1 de reescritura y de correcciones, entonces fue cuando caí en la cuenta de haber terminado mi propia, si se me puede permitir, odisea. Una vez que después de tantas peleas con las ideas, con las palabras, con las frases, estaba de vuelta en el puerto de Ítaca, ¿no? Una vez que estaba sentado de nuevo en un banco junto al nacimiento de la Moraleda, o mejor dicho, en la fuente frente a la Casa de las Caras. Por eso mismo, porque yo sentí antes algo parecido, pero que seguro que nada comparable con lo experimentado por quienes se sienten o se creen simplemente protagonistas directos. Yo entiendo a quienes desde la familia Pereira, desde la familia Gómez, desde las familias de cualquiera de los protagonistas con nombre y apellidos en mi libro, se han sentido molestos, incordiados, hasta puede que enfadados con mi libro. Aunque siento curiosidad también por saber si sienten la misma incomodidad con las decenas de libros que se han escrito sobre el tema. Lo digo por aquello de que nadie es profeta en su pueblo, ¿no? Es más, estoy seguro que cada niña o niño de las Caras tiene dentro de sí su propio libro. Incluso habría quien me discutiría el uso de ese término, ¿no? Porque se siente el único, el original, el irrepetible niño de las Caras. Pero eso ocurre cuando, y ahora sí que estoy hablando de mi libro, ¿no? Os recuerdo de nuevo al gran Paco Umbral. No has pasado del título, no te has adentrado en sus páginas a través de ese niño que juega a ser invisible en la Casa de las Caras, a través de su curiosidad y de lo que la memoria dejó o pudo rescatar de su experiencia, donde se desgrana la epopeya de un pueblo, Belmez de la Moraleda, maltratado, ultrajado, ridiculizado en aquellas postrimerías del franquismo por los propios estamentos del régimen. Sentado debajo del árbol de Mágina, como digo yo, llegué a la siguiente conclusión. Todos y cada uno de quienes somos parte de alguna manera de esta historia, estamos obligados a cerrar ese círculo. Familia Pereira, familia Gómez, pueblo de Belmez, parapsicólogos e investigadores varios, aficionados y fanáticos del fenómeno, periodistas que se enfangaron a favor y en contra de los hechos, todos tenemos que reconciliarnos con eso que en el fondo rechazamos de las Caras. Por desgracia, con respecto al futuro, yo no quisiera ser agorero, pero el horizonte que se divisa no es muy halagüeño. Si en verdad María era esa fuerza catalizadora, esa medium excepcional que todos aseguran, quienes más y quienes menos, pues en este pueblo hemos sido testigos alguna que otra vez de cómo las Caras parecían resucitar cuando ella se sentía bien, ¿no? Si la ciencia no avanza como para saberlo explicar, y se me ocurre ahora que lo mismo hay que tirar por otros derroteros, ¿no? Quizás por el que señaló el grupo EPTA con el padre Pilón a la cabeza. No sé si tendrá que ver algo incluso con la física cuántica, no sé. Yo de esto no sé, no soy investigador, lo veo desde fuera. Si esa ciencia, esa línea de investigación no se hace luz, para dejar de una vez por todas de morderse la cola, mirando al suelo y oyendo psicofonías, y consigue explicar más pronto que tarde qué son las Caras, si no se da mucha prisa en ello, las Caras van a terminar desapareciendo. Sin María, sin su energía, sin su mediación, parece que las Caras dejaron de tener un interlocutor válido con la parte conocida de la realidad, o tal vez no, pero esa otra parte que tanto os atrae, la del misterio, aún no nos ha devuelto esta pelota. De momento, disfrutemos de estos restos arqueológicos, los restos arqueológicos de los hechos más importantes acontecidos durante el siglo XX en este pueblo de Belmez de la Moraleda. Cuidémoslos, mimemos nuestras caras
fortalezcámosla con este centro de interpretación, que fue además, antes que centro de interpretación, el colegio donde estudiamos esos niños de las caras que enseñé la fotografía. Honrémosla con honestidad en esta y en futuras bienales, con ponencias luminosas, con caminos nuevos o viejos, pero honestos y al poder ser certeros, hasta donde el tiempo nos permita. Eso sí, sepamos reconocer que aquellos hechos que vivimos en primera fila los niños de las caras fueron unos hechos excepcionales que muy probablemente jamás regresarán.